Gustavo Petro continúa acumulando opositores a lo largo de su mandato como presidente de Colombia, en gran medida debido a su orientación política de izquierda y su respaldo incondicional a Nicolás Maduro durante la dictadura en Venezuela. Además, sus recientes declaraciones sobre Israel han generado una nueva controversia, lo que ha llevado a diplomáticos estadounidenses a tildarlo de antisemita. Esto ocurrió tras una comparación polémica que hizo entre la situación actual y el Holocausto, lo que fue denunciado por Gabrielle Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para el monitoreo y lucha contra el antisemitismo. Lipstadt afirmó en su cuenta de X: la continua retórica del presidente Gustavo Petro normaliza el antisemitismo. No podemos tolerarlo ni aceptarlo. Debemos condenar estas narrativas dañinas. Estas declaraciones fueron apoyadas por la Embajada de Estados Unidos en Colombia a través de un comunicado oficial. Suscríbete si te gusta este tipo de contenido. Lipstadt subrayó que comparar cualquier acción contemporánea, especialmente de Israel, con la aniquilación sistemática de los campos de concentración es profundamente ofensivo. Asimismo, indicó que se debe distinguir entre la legítima preocupación por los derechos humanos en Gaza y las referencias históricas equivocadas y antisemitas. Ante estos señalamientos, Petro no tardó en responder a través de su cuenta en X, red social en la que es bastante activo. El presidente colombiano reiteró que, según la Biblia, los palestinos son también semitas, argumentando que atacar al pueblo de Gaza es lo más antisemita que existe. Petro añadió: yo no soy antisemita. Si hubiese vivido en esa época, habría luchado contra los nazis. No confundan y respeten. Estas palabras, que seguirán generando debate, son solo una más de las polémicas que ha protagonizado Petro en relación al conflicto en el Medio Oriente, un tema que parece no tener fin. A lo largo de su carrera, su postura ha sido clara: críticas constantes hacia la política de Israel en el conflicto, denunciando frecuentemente los ataques del Estado hebreo a través de sus redes sociales. Sin embargo, una de las principales críticas que recibe es que no siempre observa ambas caras de la moneda, lo cual ha sido señalado por otros usuarios y políticos. El antisemitismo, que está en el centro de esta controversia, se ha convertido en una preocupación urgente debido a la creciente difusión de discursos de odio en redes sociales, especialmente en X, antes Twitter. La libertad para compartir material audiovisual sin restricciones ha permitido que este problema se expanda globalmente, generando tensiones entre los usuarios que debaten sobre el conflicto. Las cifras muestran que en la última década las redes sociales han amplificado narrativas antisemitas, contribuyendo al aumento de la violencia y la discriminación contra comunidades semitas. Este tipo de discursos, según expertos, pueden incitar a individuos a justificar actos violentos como una defensa moral, una situación que ya ha ocurrido en varios países, especialmente en Europa, donde ha habido ataques contra judíos incitados por el conflicto palestino-israelí. En resumen, el antisemitismo es una percepción negativa o prejuicio contra los pueblos semitas, que puede manifestarse tanto en palabras como en acciones. Estas expresiones, que pueden estar dirigidas tanto a personas como a sus bienes, instituciones y lugares de culto, son consideradas discursos de odio cuando se basan en religión, etnia o nacionalidad, entre otros aspectos. A pesar de todo esto, es probable que la confrontación entre Petro y Estados Unidos sobre este y otros temas continúe. En Colombia, muchos esperan que el presidente muestre un mayor compromiso con los problemas internos del país. En sus 2 años de mandato, no se han visto grandes avances, y muchas de las promesas de campaña siguen sin cumplirse. Petro asegura que para lograr un cambio profundo, la izquierda debe mantenerse en el poder, aunque, tras observar los resultados de otros gobiernos de izquierda en la región, muchos dudan de que esto ocurra, sobre todo debido a su apoyo incondicional a Maduro. Incluso, a raíz de su postura ambigua hacia el régimen venezolano, Gustavo Petro ha sido criticado tanto a nivel internacional como por algunos sectores de la política colombiana. A pesar de los múltiples reportes sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela, Petro ha evitado manifestar una condena directa contra el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado desconcierto entre quienes esperaban una postura más firme en defensa de la democracia y los derechos humanos en la región. Recientemente, María Corina Machado, líder opositora de Venezuela, expresó su decepción por la falta de acciones concretas tanto de Colombia como de Brasil para contribuir a la liberación de Venezuela. Según Machado, estos países tienen una relación cercana con Maduro, lo que podría haber facilitado un canal de mediación, pero hasta ahora,
poco o nada se ha visto en términos de esfuerzos reales para ayudar al pueblo venezolano a salir del régimen dictatorial. La crítica hacia Petro se extiende también a su enfoque en las redes sociales, donde parece dedicar mucho tiempo a generar contenido polémico en lugar de centrarse en resolver los problemas internos de Colombia. Durante su campaña presidencial, Petro prometió una serie de reformas profundas que transformarían al país. Sin embargo, casi 2 años después de haber asumido el cargo, muchos colombianos sienten que esas promesas no se han cumplido. Los problemas estructurales en áreas como la economía, la seguridad y la salud siguen sin resolverse, mientras que Petro continúa enfocado en debates internacionales y en su agenda en redes sociales. Esto ha llevado a una creciente frustración entre sus detractores, quienes le exigen que dedique más tiempo y recursos a atender las necesidades de los colombianos en lugar de intervenir en conflictos externos o apoyar a dictadores como Nicolás Maduro. De hecho, muchos consideran que Petro está perdiendo una oportunidad histórica de liderar un cambio real en Colombia, enfocándose en luchas políticas que no tienen un impacto directo en el bienestar de sus ciudadanos. La postura de Petro, tanto en relación con Israel como con Venezuela, parece reflejar una inclinación ideológica que, para algunos, le impide actuar de manera imparcial o pragmática en la política internacional. En lugar de mantener un equilibrio entre sus principios y los intereses de Colombia, parece inclinarse hacia un apoyo incondicional a regímenes y políticas que son ampliamente cuestionadas en la comunidad internacional. Esto, sumado a su constante presencia en redes sociales, ha generado dudas sobre si está realmente enfocado en gobernar el país o en proyectar una imagen ideológica ante el mundo. A medida que su mandato avanza, será clave observar si Gustavo Petro ajusta su enfoque y cumple con las expectativas que generó durante su campaña. Los colombianos están a la espera de soluciones a los problemas más urgentes del país, y su paciencia se agota ante la falta de resultados tangibles. Mientras tanto, la figura de Petro seguirá siendo polémica, tanto en el escenario nacional como internacional, y sus decisiones, tanto políticas como diplomáticas, continuarán siendo objeto de debate y crítica en los próximos años. En conclusión, Petro se encuentra en un punto crítico de su presidencia. Las decisiones que tome en los próximos meses, tanto en términos de política interna como de relaciones exteriores, determinarán si logrará consolidar su proyecto político o si su mandato será recordado como uno lleno de promesas incumplidas. El futuro político de Gustavo Petro está en un momento decisivo, no solo por las controversias internacionales que ha generado, sino también por la creciente presión dentro de Colombia. A nivel interno, muchos sectores exigen respuestas claras y soluciones a los problemas que afectan a la población, como la inseguridad, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos. La población colombiana, que depositó su confianza en Petro, comienza a expresar su frustración al no ver avances significativos en estas áreas. En el ámbito económico, Colombia atraviesa por una situación compleja que requiere medidas urgentes. La inflación, el desempleo y la desigualdad son temas que preocupan a la sociedad, y los resultados hasta ahora no han sido los esperados. Petro prometió transformaciones profundas en la economía, con un enfoque en la redistribución de la riqueza y el fortalecimiento del sector público, pero muchos consideran que la implementación de estas políticas ha sido insuficiente. La percepción de que el gobierno está más centrado en la agenda ideológica internacional que en los desafíos nacionales no ayuda a mejorar esta situación. El tema de la seguridad es otro punto crítico. Las promesas de reforma policial y de pacificación en las regiones más afectadas por el conflicto armado interno no se han materializado de la forma que se esperaba. Las guerrillas y grupos armados ilegales siguen ejerciendo control en vastas áreas del país, y los acuerdos de paz, firmados años atrás, no han tenido el impacto deseado en muchas regiones. Además, los ciudadanos sienten que la violencia urbana ha aumentado, lo que genera un clima de incertidumbre e inseguridad. Por otro lado, el gobierno de Petro ha enfrentado fuertes críticas por su manejo de las relaciones exteriores, particularmente con países como Venezuela, Cuba e Israel, mientras muchos de sus simpatizantes apoyan su postura de respaldo a los regímenes de izquierda en América Latina. Un sector considerable de la población y la comunidad internacional cuestiona su falta de contundencia ante la violación de derechos humanos en estos países. Esto ha generado tensiones con potencias extranjeras, como Estados Unidos, y ha complicado las relaciones diplomáticas de Colombia. A pesar de estas dificultades, Petro aún tiene tiempo para enderezar su rumbo y cumplir con las promesas que lo llevaron al poder.
Muchos analistas coinciden en que necesita concentrarse más en los problemas internos de Colombia y dejar de lado las polémicas innecesarias en redes sociales. Si bien la política exterior es importante, lo que realmente definirá su legado será su capacidad para mejorar la vida de los colombianos. En este sentido, un mayor enfoque en la economía, la seguridad y la justicia social podría marcar la diferencia. Los próximos meses serán cruciales para el gobierno de Gustavo Petro. Tendrá que demostrar que sus propuestas de campaña no eran solo palabras vacías y que tiene la capacidad de implementar los cambios necesarios para transformar a Colombia. Además, deberá enfrentar las críticas con acciones concretas y resultados tangibles, tanto en el plano nacional como internacional. Solo así podrá recuperar la confianza de aquellos que comienzan a dudar de su liderazgo. Finalmente, si Petro no logra generar un cambio visible en su gobierno, la desilusión podría aumentar, y las posibilidades de que su proyecto político se vea debilitado crecerían. En un contexto donde la polarización sigue siendo un factor clave, el presidente colombiano tiene la tarea de unir al país en torno a una agenda común que realmente atienda las necesidades de la gente. Solo el tiempo dirá si Petro podrá cumplir con las expectativas que generó o si su gobierno será recordado por las controversias y las oportunidades perdidas.